Hermanos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, me da mucho gusto verlos. Ahí atrás a mis hermanos, la familia Morales, me da mucho gusto verlos, no los había visto por alguna otra situación, bienvenidos, me da gusto que estén aquí. También a Javier y a América que están aquí, bienvenidos. Quizás se les haga un poquito difícil a veces entender algunas palabras, algunos conceptos, pero no se preocupen, con el tiempo se van a acostumbrar. Y bienvenidos a todos los que están aquí. Vamos hoy a empezar. Yo hablaba con el pastor y le decía que me es menester impuesto, como decía Pablo, hablar acerca de terminar de esta serie. ¿Se acuerdan que vimos hace 8 días? ¿Cómo se llamó el tema? ¿Se acuerdan? ¿Alguien que me diga? Exactamente, ¿qué es ser cristiano? Y sobre la base que establecimos hace 8 días, sobre 3 etapas que una persona que se dice cristiana tiene, vamos a continuar sobre eso. Quizás todos nosotros tengamos una idea de lo que significa ser cristiano, pero también tenemos una idea a veces un poco errónea de lo que significa eso. ¿Por qué? Porque la base de que nosotros establecemos o el parámetro que nosotros tenemos para decir si una persona es cristiana es porque ha ido a una iglesia una vez, o porque un día levantó su mano o hizo una oración, o porque él se dice que es cristiano. Pero tristemente vemos que la vida de muchas personas que se proclaman o se dicen cristianas no lo son. Vimos hace 8 días que por lo menos 3 etapas acontecen en la vida de una persona. ¿Se acuerdan que tomamos ahí la segunda carta de Pedro, capítulo 1, y vimos 3 etapas? Primero, que una persona que es cristiana es transformada. Hay una transformación en él. Eso también los que son nuevos o tienen menos tiempo, pongan mucha atención porque les va a servir muchísimo. No todo el que dice que es cristiano es cristiano. Pero vamos a ver qué nos enseña la palabra. Entonces, vimos hace 8 días que existía una etapa que es la transformación. Es la etapa primera, la raíz de toda una transformación. Después también vimos que hay, en palabras de Pedro, él dice que es un siervo, un esclavo. Entonces, es decir, una persona que es cristiana es transformada, pero también está sometida a la autoridad de Dios. Ahora ya no se dirige por sus experiencias, por su conocimiento o por sus opiniones, sino por los preceptos que la Biblia maneja. También vimos que otra de las etapas es que esa persona que es transformada, que se somete a la autoridad de la Biblia, cae en servicio al Señor. Es decir, está dispuesto a trabajar por el avance del reino. Y esto es lo que estuvimos viendo hace 8 días. Sobre esa base vamos a seguir construyendo ahora con este tema que se llama las marcas de la gracia. ¿Cuáles son los distintivos de una persona que verdaderamente ha sido renovada y cambiada? Vamos a orar antes de iniciar esto y le voy a pedir al Señor que nos ayude. Señor, te damos gracias. Te doy gracias por el gran privilegio que me permites de estar hoy aquí, Señor. No soy digno, Señor. No soy justo, pero en ti soy justificado por la fe. Yo te pido primeramente, Padre, que calles toda opinión o toda distorsión, que yo pueda hablar de tu sagrada palabra, Señor. Ayúdame a tener la seriedad, la importancia, la sabiduría, la lucidez, Padre, para poder proclamar con poder tu evangelio y tu palabra penetre en los corazones, Señor. Dame esa habilidad para que este mensaje con palabras claras, con ejemplos, pueda llegar a los oídos de mis hermanos, pero que tu Espíritu Santo baje hasta el corazón y hasta los miembros de todos mis hermanos, Padre. Gracias porque me permitiste estar aquí, pero también te agradezco por cada uno de los que están. Y te ruego con todo mi corazón que abra sus oídos, que abra sus ojos de la fe y que deposites este mensaje en sus corazones. Te lo ruego y te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Y les voy a pedir, mis hermanos, que abran su Biblia ahí en la primera carta de Juan. No San Juan, no el Evangelio, sino la primera carta. Está casi al final. Capítulo 2. Primera carta de Juan, capítulo 2. Y conforme lo vayan teniendo, les pido se pongan de pie para saber que lo han encontrado.
y en reverencia a la palabra. Primera carta de Juan, capítulo 2. Versículos, vamos a leer todo, aunque no vamos a abarcar durante la enseñanza todo, vamos a leer todo este capítulo. Ya la mayoría lo tiene. Vamos a leer, las mujeres van a leer el primer versículo, hombres el segundo, y así alternadamente hasta llegar al 29. Por favor, las mujeres. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está con él. Que permanece en él debe andar como él anduvo. Es la palabra que habéis. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Permanece la luz y en él no hay tropiezo. El amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Tampoco tiene al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros,
también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Os he escrito esto por los que os engañan. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza. Todos, vemos que Él es justo, sabiendo que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos. Una lectura larga, pero creo que es muy explícita el Evangelio de Juan. ¿Cuántos de los que están aquí creen que Dios mira solamente el corazón? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen y dicen que Dios nos ama tal y como somos? Levante su mano, ¿cuántos creen? Pues esta clase de herejías, el apóstol Juan escribió esta carta. Parecen palabras que son muy tiernas, muy inofensivas, pero detrás de estas palabras hay todo un propósito. Y la carta de Juan, ¿por qué les voy a decir? Porque Dios sí mira el corazón, pero también el corazón refleja, el cuerpo refleja lo que el corazón tiene. Ajá. Y Dios no nos ama tal y como somos, nos ama a pesar de lo que somos, que es totalmente diferente. Entonces, el apóstol Juan en su tiempo combatía este tipo de herejías, algo que se llamaba el dualismo. Dual, ¿han escuchado la palabra dual? Que significa dos, ¿no? Dos. Una entrada para la computadora dual, una conexión dual 2. Entonces, el dualismo en ese tiempo y en este momento nos habla acerca, o ellos tenían la creencia de que el ser humano está compuesto por dos sustancias diferentes y distintas e independientes. Una de ellas es el cuerpo, lo que podemos ver, y lo material, que es perecedero y es intrínsecamente perverso. O sea, el cuerpo ya es perverso por naturaleza. Y la otra parte, la de la dualidad, el alma, que es esa parte inmaterial, inmortal y esencialmente buena. Eso es lo que hablaba esa doctrina herética. Pero Juan, inspirado por Dios en esta carta, nos va a decir algo. No se confundan, hermanos. Aunque el ser humano está compuesto de mente o de cuerpo, de alma y de espíritu, de dos partes, aunque está constituido, lo que hay dentro, lo que hay en el alma, lo que hay en el corazón, aflora e impacta lo que hay fuera. Y lo que hay fuera impacta lo que hay dentro. El Señor Jesús dijo algo impresionante que con eso derriba toda esta doctrina y enseñanza. Él dice, de la abundancia del corazón habla la boca. También Santiago nos dice que de una fuente no pueden brotar un agua amarga y un agua dulce. De la misma manera, hermanos, por eso les digo, estas son herejías. A veces nos dicen, es que Dios te ama tal y como eres. ¿Y eso qué implicación tiene? Pues me quedo como soy. Si Dios me ama tal y como soy, así me quedo, no hay cambios en mí. Pero Dios nos ama a pesar de lo que somos. Pero Él es el más interesado en nuestra transformación, en nuestro desarrollo. Juan va a decir entonces, combatiendo esta herejía, va a decir, no se confundan, hermanos, yo voy a mostrarles que eso es una falsa y corrosiva enseñanza. ¿Por qué? Porque cuando tú crees eso, cuando tú crees que solamente Dios mira tu corazón, puedes decir, bueno, con lo que haga, y lo que pasaba en ese tiempo, lo que haga con el cuerpo no importa, no contamina el alma, son dos sustancias diferentes. Y Juan les dice, no es cierto, no se confundan, hermanos, voy a mostrarles, como dice Ezequiel 18:20, aquella alma que peque morirá. No está diciendo aquel cuerpo que peque, dice aquella alma que peque morirá. Es decir, si estamos constituidos todo ser por dos partes, pero son indivisibles y una refleja lo otro.
En ese sentido, Juan va a dar por lo menos, hay quienes dicen 4 o 5, pero por lo menos 3 características necesarias para aquel que se dice tener una nueva vida, para aquel que se dice cristiano. Y aquellos que están aquí escuchando por primera vez esto, o tienen poco en el Evangelio, vamos a hablar acerca de 3 marcas, de 3 características que nos van a decir qué significa ser o cómo se distingue a una persona cristiana. A la par de aquellos que llevan ya mucho tiempo en el Evangelio, quiero darles este mensaje que, aunque pueda ser chocante e incómodo para nuestro orgullo, ruego que sea para nosotros de mucha bendición, de reflexión, y lo ruego a Dios que podamos establecer o hacer un examen de conciencia en cuál es nuestra situación, en dónde estamos parados. ¿Cuál es nuestra verdadera situación espiritual? ¿En dónde radica nuestra ciudadanía? Y sobre todo, ¿en dónde estamos hacia nuestro destino final? Juan va a enseñarnos las evidencias que acreditan a un cristiano verdadero. Y lo hace a través de un contraste. Como ahorita leímos, va a decir, el que es cristiano hace esto. Y el que no es cristiano va a hacer esto. Juan va a estar manejando ese tipo de contraste. Y para que nosotros podamos entenderlo un poquito mejor, yo lo voy a tomar con el acróstico sa, se, si, so. Son 4 ahí características: sa, se, si, so. La primera sa es santidad. Se es separación del mundo. Si, simpatía profunda por el pueblo de Dios. Y 4, el so, sometimiento a la palabra de Dios. Santidad, separación del mundo, simpatía profunda por el pueblo de Dios y sometimiento a la palabra. Esas son las características que va a dar Juan. Aunque, como les decía al principio, solamente voy a tratar las 3 primeras. Y la primera es santidad. Una persona que ha sido transformada por Dios, que verdaderamente se dice cristiano, camina hacia la santidad. Y ahí vamos a avanzar en sus Biblias y vamos a irnos a Primera de Juan, capítulo 2, verso 29, que cita así: si sabéis que Él, ¿quién está hablando acerca de Dios? Si sabéis que Dios es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Como yo les he enseñado principalmente en la reunión de oración, cuando estamos hablando acerca del libro de los Salmos, estuvimos hablando, les dije, la Biblia tiene 2 objetivos principales. Hay muchos que digamos que se pueden desprender de estos 2, ¿no? Pero muchos objetivos particulares se pueden desprender, pero las 2 metas principales del mensaje de toda la Biblia son 2. ¿Alguien se acuerda cuáles son? La SS que decía salvación y santificación. De eso se trata la Biblia para nosotros. ¿Por qué? Salvación para aquellos que no conocen de Dios y santificación para los que ya conocen de Dios. Eso es de lo que se va a tratar la Biblia entera. Entonces la palabra santidad aparece y aparece aquí. Aquí lo dice en el verso 29. Sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. La salvación, hermanos, la salvación cuando nosotros venimos a Dios y depositamos nuestra fe y le decimos, Señor, perdóname, me arrepiento, quiero caminar contigo. Cuando nosotros hacemos eso, somos totalmente pasivos en ello. Es decir, la salvación se recibe pasivamente, porque dice Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvos. Y esto no de nosotros, sino que es don de Dios. Pero ¿qué creen? Mientras la salvación es una parte pasiva, la santificación es un proceso participativo, en donde la responsabilidad de cada uno de los que se dice cristianos es total. Pues ayudado con los medios de gracia, como la lectura de la Biblia, la meditación, la oración, el ayuno, la mortificación del pecado, el congregarse, ayudan a crecer en la santificación. La santificación entonces es un proceso participativo. ¿Y qué es la santificación? ¿Qué significa esa palabra que suena quizás tan pura? Es ese proceso activo mediante el cual el cristiano
se aleja del pecado y se acerca a Dios. Esa es la santificación. Es un proceso activo mediante el que el cristiano se aleja del pecado y se acerca más a ser como Dios. Aquí intervienen muchas cosas. Hay una intervención divina impartida por la palabra de la verdad. Dice ahí el Evangelio de Juan, capítulo 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es decir, la Biblia tiene un rol predominante en la santificación de una persona. Por eso aquel que es cristiano se acerca a las Escrituras constantemente. Tiene hambre de las Escrituras con la santificación. En este proceso participativo también una persona se va alejando más del pecado. Cuando una persona, nos va a decir Juan, su relación con Dios cambia. Y tú dices, yo ahora conozco a Dios, ahora he depositado mi fe. Y tu relación con Dios cambia. También tu relación con la maldad y con el pecado tiene que cambiar. Tú ahora tienes que amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios aborrece. Es un alejamiento progresivo del pecado y un acercamiento a la pureza bíblica de nuestro Señor Jesucristo. Tengo que decir que en este proceso el cristiano no es perfecto y no va a alcanzar la perfección en esta tierra. Eso sí, hay que tenerlo muy claro. Pero va en camino de ello, es decir, se esfuerza. Fíjense que en una ocasión, cuando mi hijo estaba más pequeño, yo le explicaba y me acordaba de un ejemplo con él. Yo le explicaba que ser también santo significa que vamos nosotros amoldando nuestro carácter, nuestras reacciones, nuestra guía, nuestras metas a lo que Cristo era. Porque Cristo era completamente santo. Entonces en una ocasión se me acerca a mi hijo cuando era pequeñito y traía un trapo amarrado aquí, un trapo de cocina, y se puso un calzón encima del pantalón y hacía así. Y entonces yo lo vi de lejos y me le quedé viendo y dije, ¿quién es este? Pero la respuesta es obvia y ustedes lo conocen. A kilómetros yo podía identificar, a metros que se acercara de mí, a quién quería parecerse. Ustedes díganme, ¿a quién quería parecerse? A su tío, dicen. A su tío Memo. A Superman. Ustedes me lo acaban de decir y no lo vieron. Ajá. Su capa, la verdad, era un remiendo, era un trapo de cocina. Su short era un short que le quedaba grande y de otro color. Su atuendo era tan imperfecto como para parecer a Superman. Pero ¿qué creen? Que aún así él no necesitaba tener el traje original y completo. Lo único que no dejaba lugar a dudas es a quién se quería parecer y a quién era Superman. De la misma manera, un cristiano en construcción con un traje imperfecto y que se llegue a equivocar a leguas, y los demás tienen que ver a lo lejos e identificar que ese cristiano se quiere parecer a Cristo. Por más imperfecto que sea nuestro traje y nuestro disfraz, debe de haber, y la gente debe reconocer, y que esa persona que se dice ser cristiano quiere parecerse a Cristo. Y eso se nota. Ayer platicaba con mi esposa y platicamos y le decía, ¿tú quién crees que sea la persona más santa en la iglesia? No voy a decir qué dijo, pero ¿quién crees? Y ella y yo coincidimos en quién era la persona más santa en esta iglesia, de hombres y mujeres, en nuestras pláticas de lavar platos. Y dijimos, ¿pero por qué coincidimos en la misma persona? Decíamos que es la más santa. Porque se ve, porque se nota que esa persona ora, le interesa la obra de Dios, le interesan los hermanos. Se nota, y esa es la misma manera y la misma característica que un cristiano, nos dice el apóstol Juan, va a mostrar. Y el verso, regresen al capítulo 1 del 8 al 10, nos va a dar más pistas sobre esto, sobre el significado de este texto. Acuérdense que los pasajes más oscuros de la Biblia se entienden con los más claros. Y aquí en primera carta de San Juan, capítulo 1 del 8 al 10, dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
Es decir, una persona que es cristiana, les decía, su relación con Dios cambia, pero su relación con el pecado también cambia. Cuando una persona no es cristiana, no es creyente, no le importa vivir en pecado. Es más, ni siquiera reconoce que vive en pecado. Y una persona que ha sido transformada, se sabe el más desgraciado y miserable delante de Dios, e imperfecto. Y dice: Señor, soy pecador. Todos los días reconocemos eso, que somos pecador, pero a más allá de solamente reconocer que somos pecadores, dice el verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El apóstol Juan nos va a decir, el cristiano peca. El cristiano no es un hombre perfecto, pero ¿qué es lo que hace cuando peca? Confiesa, es consciente de que está haciendo mal. Y aquí hay una seña, y tú pregúntate, mi hermano, cuando haces algo malo, ¿qué sientes en tu corazón? ¿Sientes todavía tristeza por eso que has hecho? ¿Te arrepientes o te vale y sigues adelante? Ese es el examen que nos va a hacer Juan. ¿Cómo te sientes? Esa es la primera marca. ¿Cómo se siente un cristiano? Él va a caminar hacia la santidad y en ese proceso va a ir dejando. Un cristiano verdadero no oculta su pecado, sino que le reconoce y trata de apartarse de él. Dice Spurgeon, el cristiano ya no ama el pecado. Es el objeto de su horror más severo. Ya no lo considera una mera nimiedad o cosa pequeña, ni juega con él, ni habla de él con indiferencia. El pecado es abatido en el corazón del cristiano, aunque no es expulsado, sino que sigue batallando con él. El pecado puede entrar en el corazón y luchar fuertemente por el dominio de ese corazón, pero no puede sentarse en el trono del corazón. Esa es una marca distintiva de aquel que conoce de Dios. ¿Cómo reacciona ante el pecado? ¿Cómo reacciona ante él? ¿Es indiferente o hay ante él una plena conciencia de que está obrando mal? Y si no está obrando bien, si está haciendo cosas malas y le es indiferente, como dicen ahora, es una red flag ahí. La segunda característica o marca de la gracia que impone Dios: hay una separación del mundo. Y vamos a irnos ahí, primera carta de Juan 2, del 15 al 17. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, primera característica, hay un camino, una búsqueda de la santidad. Segunda característica, hay una separación de las cosas del mundo. El Señor Jesús, en algo que se conoce como la oración sacerdotal, ahí en Juan capítulo 17, ora al Padre por todos los que un día íbamos a conocer, y le dice algo importantísimo. Le dice: no te pido que los quites de este mundo, pero que sí que los guardes. Es decir, vivimos nosotros en un mundo caído, vivimos en una sociedad que no es cristiana. Quisiéramos, los que tenemos hijos pequeños, encerrarlos en una burbuja, que vayan a una escuela cristiana, que tengan solamente amigos cristianos, que vayan creciendo y se desarrollen en el servicio de la iglesia y que no tengan ninguna contaminación externa. Pero lo que no saben es que el propio pecado está dentro de nosotros. Así nos vayamos a la última montaña más alejada, el mal seguirá dentro de nosotros. Y no podemos hacer eso porque vivimos en una sociedad. Pero sí podemos guardarnos del mundo. El mundo, ¿qué es el mundo? Todos conocen, y si les pregunto, quizá los que vienen por primera vez van a decir el planeta Tierra. Ese es el mundo. Y ese concepto puede significar en algunos términos. Pero para la Biblia, el mundo
Es el sistema cultural de principios, de valores y formas contrarias a la palabra de Dios que rigen y se imponen en las sociedades. Lo voy a repetir. Es el sistema cultural de principios, valores y formas contrarias a la palabra de Dios que rigen y se imponen en las sociedades. Es un sistema de creencias y de pensamientos. Ese es el mundo. Y Juan entonces nos va a decir aquí de forma explícita y clasifica cuáles son las 3 categorías del mundo. ¿Qué es lo que abarca el mundo? ¿Qué tentaciones abarca el mundo? Y Juan nos va a decir, los deseos de la carne. Está en el verso 16. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Cuando estábamos nosotros en otra iglesia, decía el pastor a aquellos que iban creciendo en el ministerio y se incorporaban a servir en algo, decía estos 3, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. De esta manera les decía, hermano, tú que te estás involucrando, cuídate de dama, lana y fama. De los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Qué son los deseos de la carne? El placer físico. Es decir, va a decir Juan, aquel que es verdadero cristiano no vive para el placer físico. Y en Gálatas 5, del 19 al 23, nos va a dar la lista de cuáles son estos deseos de la carne. Hermanos, por favor, allá atrás les voy a pedir, me están un poquito distrayendo, que dejen de platicar. Y vamos a leer Gálatas 5, del 19 al 23. Bueno, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Los deseos de la carne, dice ahí el verso 19 en la Nueva Traducción Viviente de Gálatas 5. Cuando ustedes siguen los deseos de la carne, los resultados son más claros: inmoralidad sexual, impurezas, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase del fruto del Espíritu Santo, es decir, lo contrario, produce en nuestra vida es el amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Y Juan entonces les decía, si uno que se dice ser cristiano participa de esto o vive desenfrenadamente con los deseos de la carne, es decir, el placer físico, está en duda, en tela de juicio su cristianismo. ¿Cuáles son los deseos de los ojos? De 1 de Juan 2:16. Los deseos de los ojos son toda la codicia. Es lo contrario al contentamiento. Es un deseo excesivo por acumular más de lo necesario. Ojo, aquí también no me malentiendan. Hay hermanos que por su trabajo, por su negocio, Dios les ha permitido prosperar. Y doy gloria a Dios. Y les va bien económicamente. Pero lo que sí está en contra de Dios no es que te vaya bien económicamente, sino que ese sea tu deseo. Sino que solamente estés pensando, me voy a hacer rico, ¿qué voy a hacer? Porque quiero más dinero y no te es suficiente disfrutar lo que Dios te ha dado. Este tipo de avaricia produce ira y queja contra Dios. Dice el libro de Timoteo 6, del 8 al 11, si me ayuda mi hermano en la pantalla. Primera carta de Timoteo 6, del 8 al 11. Dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Ese es completamente diferente a la cultura en que vivimos en este mundo. Dice el 9, porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú,
Como dice Juan a los hijos de Dios: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, es decir, de la avaricia, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Esto es como se comporta un cristiano. Porque cuando nosotros caemos en codicia, hermanos, hay un descontento en nuestro corazón que produce la ira y la queja contra Dios. ¿Por qué a ese hermano que es tan inconstante le va bien? ¿Por qué a mi vecino que es un paganote le va súper bien y tiene carro y casa? ¿Qué, Dios, te equivocaste? ¿O por qué le estás repartiendo a él las riquezas y a mí no? ¿Por qué yo como cristiano que te sirve o como persona que va a la iglesia me enfermo? Un corazón de un cristiano está contento con lo que Dios ha dado, porque sabe que nada se le escapa de las manos a él. Esos son los deseos de los ojos, la codicia. Y quiero hacerle una pregunta, hermanos. Imagínense que ustedes van a cualquier oficina de gobierno. Ustedes saben lo engorroso que es ir a ese tipo de oficinas. Cualquier trámite vehicular vamos a poner. Y ustedes están en la fila allí esperando su turno y de repente ven a lo lejos una figura ahí que les luce como conocida. Se acercan y es un amigo de la secundaria que no han visto hace 20, 30 años. Y lo ven y dicen: sí es el Chicles. Y van y lo saludan. Hola, ¿cómo estás? Que no sé, era parte de tus íntimos amigos, de los 3 que se juntaban, y le preguntas: ¿cómo te ha ido? Y empiezan a platicar y le preguntas: ¿te acuerdas de Jorge? ¿Cómo no? Me acuerdo de Jorge. Y le dices, y él te dice: yo lo vi apenas. ¿Y cómo está? Tú le preguntas y él te dice: está excelente, le ha ido muy, muy bien, fabuloso. ¿Cómo lo interpretan esas palabras? ¿Qué imágenes y pensamientos se les vienen a la mente cuando te dicen que tu amigo Jorge le ha ido muy, muy bien, que está excelente? Yo les voy a leer el pensamiento. Ustedes tengan o piensen en un amigo real de ustedes de la secundaria o de la primaria para los más jóvenes y piensen que les dicen que uno de sus amigos le ha ido muy bien, súper bien, maravilloso. ¿Cómo lo interpretan? ¿Qué imágenes vienen a sus pensamientos? Y les puedo casi asegurar que vinieron a su mente ideas de que como que él está bien vestido. Él está manejando un buen auto, él tiene quizás una casa hermosa o está viajando, tiene muchas tarjetas de crédito, una cartera llena, ha alcanzado el éxito profesional y tiene un buen trabajo. Yo creo que todos nos imaginamos a una persona así, con una mansión, ¿no? Pues ese ya le fue muy, muy bien. Y ahora díganme, levanten la mano, ¿quién pensó en la esposa de Jorge como una esposa feliz, en un lugar humilde pero cálido, que ese hombre se ha mantenido honesto, fiel, responsable, que sus hijos le aman y que cuando llega a casa lo esperan con ánimo? ¿Quién pensó en eso? Nadie. Porque estamos tan adaptados a los parámetros del mundo en el éxito, que para nosotros el éxito es lo que les dije al principio. Una niña del salón de Moni lo resumía muy bien: el éxito: viajes, joyas y propiedades. Para nosotros ese es el parámetro del éxito, pero según la Biblia el éxito es diferente. Y el mundo entonces busca estas cosas, y aunque no lo queramos, hermanos, vivimos en este sistema y nuestra alma de repente se contamina con lo que el mundo valora, con lo que codicia, y lo hace sinónimo de éxito. Entonces eso a la vez, aunque no lo pensemos, nos hace miopes para aquilatar las verdaderas riquezas espirituales. Y eso es lo que nos va a decir Juan. Esos son los deseos de la carne, la codicia. Y nos dice también la vanagloria de la vida, ahí en el 16. Y la vanagloria de la vida es el querer impresionar a los demás a través de apariencias externas. Entonces Juan nos va a decir: aquel que se dice cristiano no es arrogante y no tiene la vanagloria de la vida. No está tratando de impresionar con sus dones, con su sabiduría, con su economía, con sus habilidades. No está tratando de ser superior a los demás. Decía Aristóteles, la diferencia entre la soberbia y la arrogancia es creerse superior a los demás, y la soberbia es creerse como Dios.
Y una persona de la vanagloria es arrogante y quizás soberbia. Una última instancia de la vanagloria desmesurada es la confianza extrema y desmesurada en uno mismo. Un cristiano no puede ser arrogante porque la virtud que emana del Espíritu Santo es la humildad, lo contrario de la vanagloria. La vanagloria, en todas las características que tiene un veneno que ha infiltrado a los verdaderos cristianos de este tiempo y de este tiempo. En el Facebook, ¿cuántas veces no han encontrado estas frases? Cree en ti y todo será posible. La fuerza está en tu interior. Dentro de ti hay algo más grande que cualquier obstáculo. Dentro de ti hay algo más grande que cualquier cosa. Sí, el pecadote. Ese es lo que hay dentro de uno de nosotros y más grande que cualquier obstáculo. Dice el pastor Matt Smethurst: Satanás no susurra, cree en mí, sino cree en ti. Y los cristianos de ese tiempo se comían este cuento, y los cristianos de este tiempo se siguen comiendo ese cuento. Ojo, hermanos, no lo confundamos con la seguridad que puede producir en nosotros cuando hemos sido preparados a base de ciencia, de esfuerzo, y que alguien se ha ejercitado para practicar algún deporte, alguna disciplina o alguna habilidad. Puedes sentirte seguro de que vas bien preparado, pero una cosa es sentirte seguro que sentirte confiado en todas las cosas de ti mismo. Esta es una persona, y esto representa lo que dice Juan, la vanagloria de la vida. Y Juan nos dice, hermanos, por mucho que hayan disfrutado, satisfecho y vivido de la vanagloria de la vida, de los deseos de la carne y de los ojos, esto va a terminar. Tiene fecha de caducidad, un día límite, pero el que hace la voluntad de Dios eterno permanece para siempre. Es decir, otra marca distintiva es esa: el que hace la voluntad de Dios. Y la tercera marca de gracia. Acuérdense, la primera es la santidad, la segunda la separación del mundo, es decir, el que evita todas estas cosas que vimos, y la tercera, que es la simpatía profunda por el pueblo de Dios. Vamos a leer 1 de Juan 2, 9 al 11. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas les ha cegado los ojos. Y déjenme decirles, hermanos, que no sé si triste o afortunadamente, esta es una de las marcas o de las evidencias más claras y representativas sobre esa marca que identifica al cristiano: el amor que siente por los demás y sobre todo por aquellos que son del pueblo de Dios. ¿Te has dado cuenta? Vamos a leer ahí 1 de Juan 3:12, denle vuelta ahí, 3:12. Y dice, 3, 1 y 2. Primera carta de Juan 3, 1 y 2 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Verso 2: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Dice, para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Se han dado cuenta, hermano, que el Señor, el creador de los cielos y de la tierra, el Rey de reyes y Señor de señores, el sustentador de todas las cosas, eligió con sumo cuidado y con toda intención un término, una palabra perfecta
para hablar entre nosotros. Él no se refirió a nosotros como vecinos, como compadres, ni como amigos, ni como conocidos, sino como hermanos. Es un término que Dios escogió intencionalmente, porque contiene todo el significado y la valía. Por eso una evidencia tan significativa de aquel que no pertenece al cuerpo de Cristo, o lo contrario, es que no tiene amor suficiente para con sus hermanos. Y Juan nos va a decir que, por ejemplo, aquellos que no han sido verdaderamente cristianos abandonan las iglesias. Es porque abandonar una iglesia es menospreciar la reunión de los santos, es tener el culto de adoración como opción y no como un deber. Y es no querer tener comunión con aquellos que han sido salvados. Esta es una evidencia de las más significativas que el apóstol Juan nos da. Decía un hermano, es que yo no voy a la iglesia porque la iglesia no salva. Y yo le decía, sí, pero los salvos van a la iglesia. Jesús resumió toda la ley, todos los 10 mandamientos en 2. ¿Cuáles son esos 2 mandamientos únicos? Y a tu prójimo como a ti mismo. Y después el apóstol Juan se va a tomar 9 condensados versículos en su corta carta para hablar sobre el amor fraternal. Ahí en primera carta de Juan 3:10. Fíjense que una de las estrategias que usa Juan es que va a dar estas 5 características o marcas desde el capítulo 1. Las va a enunciar. Y a lo largo del capítulo 2 y del capítulo 3 las va a estar recordando y amplificando para que nos quede claro cuáles son las marcas distintivas de un cristiano. Y dice, primera de Juan 3:10. Pero el día del Señor vendrá. No, perdón, ya me fui. Primera carta de Juan 3 del 10. Dice, en esto se manifiestan, en esto se sabe, se conoce los hijos de Dios. ¿Contra quién? Contra los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que además que dice y que no ama a su hermano no es de Dios. Es clarísimo aquí el apunte del apóstol Juan. Dice el 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. Aquí está la explicación desde Génesis, que luego nos cuestionamos, ¿pero por qué habrá matado a su hermano? Y aquí nos dice, ¿por qué lo hizo? Porque sus obras eran malas. Es decir, tenía un corazón no para Dios. Y aparte no era un hijo de Dios. Dice aquí que era un hijo del diablo. Nosotros sabemos que hemos pasado, del verso 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo se conoce un cristiano? Que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Verso 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. 16, en esto es conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, y también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Verso 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Juan va a ir aún más adentro y nos va a dejar tan claro qué significa amar al hermano. Nos dice que como Cristo se entregó como nosotros, entonces ¿qué? Nuestro amor por los que decimos nuestros hermanos tiene que ser sacrificial por el de Cristo. Ese amor que ha sido depositado en nuestros corazones debe mostrarse en un verdadero cristiano, que está dispuesto a rendir su comodidad, quitarse algún gusto
privarse de algún derecho para beneficio de otro hijo de Dios. Y esta es una de las marcas distintivas, y quiero que hagamos ese ejercicio o esa pregunta en nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que sacrifiqué mi tiempo, mi dinero, algún recurso mío, gastándolo en otro hermano? Acuérdate, ¿cuándo fue la última vez que visitaste a un enfermo, que le mandaste un mensaje a alguien, que ayudaste con una ofrenda, que como tienes 2 o 3 autos, llevaste a un hermano a su casa que no puede caminar? Qué duro. Con una palabra tan tierna y tan suave, qué duro. Qué dura confrontación nos da el apóstol Juan. Siquiera, ¿cuándo fue la última vez que intensamente oraste por un hermano? Orar por alguien es amar en secreto. ¿Cuándo fue la última vez que te doliste con un hermano que le pasó una desgracia y no dijiste, qué bueno que le pasó por andar de mundanote? Cuando viene un hermano que tiene mucho tiempo que no viene, ¿cómo le recibes? ¿Te alegras? ¿Cuándo sacaste de tu bolsa para compartir con un hermano que está pasando necesidad? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Es un examen duro del apóstol Juan, pero es necesario. Y así va a distinguir a él a los verdaderos cristianos. Así va a distinguir él a los verdaderos hijos de Dios. Dice ahí Jerónimo que cuando el venerable Juan, el apóstol Juan, ya no podía ir a las reuniones de la iglesia, porque como ustedes sabrán, y la historia lo dice, el apóstol Juan fue el único de los apóstoles que murió de muerte natural en la vejez. Hay muchas historias y leyendas, pero Jerónimo registra esto. Dice que cuando él ya no podía ir a las reuniones, unos hermanos iban por él, sus discípulos iban por él, y Juan siempre los saludaba de la misma manera. Les decía aquel singular mandamiento que había recibido el apóstol Juan de Cristo mismo, el que comprendía todas las demás y formaba el distintivo del nuevo pacto. Y él les decía a sus discípulos que iban por él, hijitos míos, amáis los unos a los otros. Cuando los hermanos y los discípulos, cansados de cada vez que iban por él presentes, le oían decir las mismas palabras y repetirlas tantas veces, le preguntaron por qué les repetía tanto, y él respondió, porque es el mandamiento del Señor, y si éste se cumple, con ese basta. Decía San Agustín, acuda cada uno a su propio corazón y se halla ahí en lo más escondido de él los nombres de sus hermanos, que tenga por seguro que ha pasado de muerte a vida. Esa es la marca más distintiva, el amor por los demás hermanos. Y ese amor sacrificial. Aquel que ha sido transformado tiene un deseo por ayudar a sus hermanos, por servirles. Se agrada cuando uno le va bien y se llora cuando a uno le va mal. Se esfuerza por el bienestar. Un cristiano devoto no puede ser un ser solitario que desprecia a la iglesia y desprecia lo que Dios amó. Muchos hermanos dicen, yo no voy a la iglesia, yo soy la iglesia. Dios está en todos lados. Y yo les digo, hermanos, ¿un ladrillo es un edificio? De la misma manera, un solo hermano no es una iglesia, sino el cuerpo de creyentes es la iglesia, que se edifica y se construye. El verdadero Hijo de Dios, va a decir Juan, ama de hecho a sus hermanos. Y dice algo hermoso. Dice que demuestra su amor de forma material. Está bien orar por un hermano, claro, háganlo, los invito a que lo hagan. Pero sobre todas las cosas, demostremos el amor de forma material
con nuestros hermanos. Gócense cuando alguien regresa a la iglesia, cuando a alguien le va bien en su trabajo, en su negocio. Apoyen a aquellos que no la están pasando bien, que tienen enfermedad, alguna crisis, angustias, temores, depresión. Y como les decía, es hora de que nos examinemos a la luz de lo que Juan dice, de las marcas distintivas de un verdadero cristiano. ¿Cómo estamos caminando hacia la santidad, hacia la pureza? ¿Cómo nos estamos alejando del mundo, de sus valores y de sus creencias? Pero sobre todo, ¿cuánto estamos amando a nuestros hermanos? Que Dios les bendiga.